Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres, a este conversatorio de economía transfeminista que estamos haciendo desde la Secretaría de Géneros e Igualdad de Oportunidades de la Federación Judicial Argentina. Este conversatorio tiene su inicio y correlación con la tarea que llevamos adelante desde la Secretaría de Géneros de la Federación, en virtud del último Encuentro Nacional de Mujeres Judiciales y Disidencias, en el cual, a través de los debates en las distintas comisiones, llegamos a la conclusión que debíamos conocer de qué se trata la economía feminista. Un poco porque hablamos mucho de ello, pero no entendemos de qué se trata, ¿verdad? ¿Qué es la economía feminista? ¿Dónde nos atraviesa y cómo nos atraviesa a nosotras como mujeres judiciales en la vida cotidiana? Y cómo a través de la misma podemos nosotras como mujeres sindicalistas poder incluirlo en la negociación paritaria, que es lo que llevamos a diario muchas de nosotras en nuestro cargo que tenemos en los sindicatos. Para eso tenemos a tres compañeros de la economía feminista y transfeminista, para que nos puedan hablar un poco y nos saquen todas las dudas que tenemos de ello. La presente jornada también está realizada con la compañera a cargo de la Secretaría de Capacitación de la Federación Judicial Argentina, que tiene problemas de conexión. Bueno, ustedes saben de qué se trata, ¿no? Esto de estar a través de una pantalla, lo que nos lleva a diario en nuestros días durante la pandemia. Si se puede conectar, luego nos va a dar unas palabras. Básicamente, las preguntas están hechas para que las compañeras y compañeros nos puedan dar un panorama de esto. Las voy a ir presentando. Ellas van a dar su intervención. La idea es que cada una tenga 20 minutos para que puedan abordar el tema. Luego de ello, ustedes pueden ir haciendo preguntas en el chat del YouTube para que nosotros las vayamos tomando y luego de las intervenciones se las podemos hacer. Así que vamos al grano, por decirlo de alguna manera. Tenemos a Corina Rodríguez, que es economista, feminista, investigadora del CONICET en el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas y miembro del Comité Ejecutivo de Mujeres por el Desarrollo Alternativo para una Nueva Era. Luego está Flora Parteño, socióloga, militante feminista, lesbiana, docente, integrante de Feministas por el Desarrollo Alternativo por una Nueva Era y de la Cátedra Libre de Virginia Bolten. Y Paula Arraigada, activista transfeminista. Dicho y hecho las presentaciones correspondientes, le vamos a dar la palabra a Corina para que empiece el conversatorio. Y les damos las gracias por acceder a esta linda jornada que era tan esperada por las compañeras y compañeros judiciales. Bueno, buenas tardes. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Es siempre muy importante contar con estos espacios de diálogo que nos permitan nutrirnos mutuamente. Así que gracias por la invitación y gracias a todos por estar aquí compartiendo este rato. Yo básicamente voy a esbozar alguna respuesta a la pregunta inicial que nos están planteando Karina y que ha surgido, como ella dijo, de las propias discusiones entre ustedes, que es qué es la economía feminista, ¿no? Y digo ensayo una respuesta porque probablemente hay muchas respuestas posibles. Em, para mí la economía feminista es sobre todo otra manera de entender la economía.
Otra manera de entender la economía en términos de cómo se entiende el funcionamiento económico. Otra manera de entender la economía en términos de cuál es el objetivo de ese funcionamiento económico, en términos de cómo se produce el conocimiento sobre cómo funciona la economía, y en términos de cómo se percibe el impacto de la economía y de su dinámica de funcionamiento en la vida concreta de las personas. Y como dice una economista feminista que queremos y admiramos mucho, chilena, Cristina Carrasco, la economía feminista es sobre todo una apuesta por otra economía. ¿Qué es entonces lo que hace a la economía feminista diferente? ¿Por qué decimos que es otra forma de entender la economía y es una apuesta por otra economía? ¿Qué lo hace diferente y diferente a qué? Eh, la economía feminista es una visión, un abordaje y también un proyecto político que se diferencia de la economía convencional. La economía convencional es la forma de entender la economía dominante que se expresa eh, en la manera en que quienes toman decisiones sobre el funcionamiento de la economía toman esas decisiones, que se basa en cuáles son los convencimientos que esas personas que miran la economía de un modo muy convencional tienen. Y la economía feminista en algún sentido se construye como una respuesta a esa visión convencional, dominante, ortodoxa de la economía. Y yo marcaría 2 o 3 puntos donde la economía feminista marca una diferencia con estas visiones convencionales. La primera diferencia, desde mi punto de vista, es cuáles son los problemas que le preocupan a la economía feminista. Y en este sentido diría, la economía feminista, a diferencia de la economía convencional o de las miradas convencionales en economía, tiene una preocupación central por la vida de las personas. Para la economía feminista, lo principal no es el funcionamiento de los mercados, lo principal no es el crecimiento económico, sino que lo principal es cómo el funcionamiento de la economía repercute en la vida de las personas. Y en qué medida, o sea, la pregunta central para la economía feminista en este sentido es cómo la economía puede funcionar de manera de servir a las personas y no al revés. Desde la mirada convencional en la economía, lo que se pone como objetivo de la economía es justamente el progreso económico entendido como crecimiento de la economía, cuyo indicador más habitual es el Producto Bruto Interno, el PBI, del que deben haber escuchado hablar, ¿no? Y las noticias, las opiniones sobre la economía se basan en si el PBI crece o el PBI decrece. Entonces, para la economía convencional el objetivo es ese. Y la economía feminista, desde la economía feminista lo que decimos es, el crecimiento del PBI no es el objetivo. En tal caso, puede ser una necesidad que la economía crezca para que pueda nutrir mejor las necesidades de las personas, para que tenga más para repartir, pero el objetivo central de la economía debe ser, desde el punto de vista de la economía feminista, ampliar las posibilidades de vida de las personas y garantizar condiciones materiales de vida que hagan posible todas las vidas que las personas deseamos vivir. Y entonces esto da completamente vuelta a la ecuación, ¿no? Porque cuando pensamos la economía desde esta mirada, lo que nos preocupa es que la economía funcione a favor de las personas y no que las personas funcionemos a favor de la economía. Porque que las personas funcionemos a favor de la economía implica que las personas, por ejemplo, declinemos derechos a favor de un aumento en la productividad, a favor de un aumento en la tasa de ganancia para atraer inversiones que hagan crecer la economía. Entonces, me parece que el primer punto que diferencia la economía feminista con las miradas convencionales en la economía es esta, es ¿cuál es el problema central de la economía? Desde la economía feminista decimos, el problema central es garantizar condiciones de vida para las personas y poner la economía al servicio
de las personas. En este sentido, y en la misma línea de cuáles son los problemas que le preocupan a la economía feminista le preocupa mucho más la distribución que la asignación. Es decir, la economía feminista tiene una preocupación central por las desigualdades. Y de hecho, en la economía convencional, las desigualdades no son una preocupación. Y de hecho, desde miradas convencionales en la economía se pueden promover estrategias de desarrollo y modelos de crecimiento económico que propengan al crecimiento, que promuevan el crecimiento económico, aún profundizando las desigualdades. Y de esto tenemos evidencia súper extendida en el mundo y en nuestro propio país, donde por décadas ha gobernado esta mirada convencional en la economía, que se ha preocupado porque la economía crezca, aún con poco éxito, y la economía, de hecho, en algunos momentos ha crecido sin reducir las desigualdades y en algunos casos aumentando. Entonces, la economía feminista tiene una preocupación central por las desigualdades. Se preocupan muy centralmente por lo que podemos llamar desigualdades de géneros, pero se preocupa por la interrelación de las desigualdades de géneros con las otras dimensiones de la desigualdad y muy centralmente con las desigualdades socioeconómicas. El otro punto donde la economía feminista se diferencia de las miradas convencionales es en el abordaje que utiliza. Como les decía, como la economía feminista está preocupada centralmente por lo que le pasa a las personas, construye conocimiento situado, basado en la experiencia de vida de las personas. Quienes trabajamos en la economía feminista no usamos modelos teóricos, o sea, podemos llegar a usarlos eventualmente si son útiles para algunos de los objetivos que nos proponemos, pero para nosotras lo principal es que las explicaciones del funcionamiento de la economía se basen en lo que es la experiencia concreta de vida de las personas y no en modelos teóricos que nos explican qué pasa si hay libertad cambiaria, si sube el precio del dólar y los precios y demás, sino concretamente, ¿qué pasa? Bueno, a las personas no nos alcanza, a las personas que tenemos un ingreso fijo, ese ingreso fijo a fin de mes no nos alcanza para satisfacer nuestras necesidades y nuestros deseos. Y para nosotras, o para la economía feminista, esa es la evidencia, es la experiencia situada de vida de las personas. Y por otro lado, en términos del abordaje, la economía feminista lo que busca no es producir conocimiento per se, sino producir evidencia que informe a las políticas públicas y que informe al activismo social, al activismo feminista, al activismo sindical. Entonces, para nosotras es muy importante que lo que la economía feminista ayuda a comprender sirva, nutra, informe y haga más potentes al activismo, a la incidencia en las políticas públicas y a las propias políticas públicas. ¿Qué es lo que nos permite, qué es lo que conseguimos cuando utilizamos la lente de la economía feminista para mirar la economía y para entender su funcionamiento? Conseguimos 2 o 3 cosas básicas, me parece. La primera es visibilizar dimensiones de la economía que están ocultas para las miradas convencionales. Una dimensión central que la economía feminista, recuperando debates históricos de los feminismos, ha permitido visibilizar es lo que podemos enunciar como el rol económico sistémico del trabajo de cuidados. Es esta idea de que el trabajo de reproducción cotidiana de la vida que hacemos las personas, trabajo que se encuentra muy desigualmente distribuido por géneros y que históricamente las mujeres hemos asumido en mucha mayor proporción que los varones, lo que la economía feminista, recuperando los debates históricos de los feminismos, ayuda a comprender es que este trabajo de cuidados, de reproducción cotidiana de la vida, es imprescindible no solamente para la reproducción de la vida, sino también para la reproducción del sistema. Si no existiese este trabajo de cuidados, no habría reproducción de la fuerza de trabajo. El trabajo de cuidado cuida y produce y reproduce fuerza de trabajo. Cuida a la fuerza de trabajo futura, cuando cuidamos a las niñas, cuida a la fuerza de trabajo presente,
cuando cuidamos a las personas que estamos en edad activa y les permitimos con el trabajo de cuidado que todos los días estén alimentadas, higienizadas, saludables, descansadas, listas para ser contratadas por el capital. Y también cuidamos a la fuerza de trabajo pasada, retirada de la actividad productiva, cuando cuidamos a las personas mayores. El trabajo de cuidados entonces es central para garantizar la producción y reproducción de fuerza de trabajo y con ello para sostener el sistema, porque el sistema capitalista en el que vivimos se basa en la articulación de trabajo y capital para producir valor económico. Sin esa fuerza de trabajo no hay valor económico que se pueda producir. Por eso también desde la economía feminista lo que decimos, lo que visibiliza la economía feminista, es que este trabajo de cuidados tiene valor económico en sí mismo, porque es fundamental para la producción de valor económico. Y en torno a esta idea de que el trabajo de cuidados tiene valor económico, existen todas estas estrategias de valorización monetaria del trabajo de cuidado, que son controvertidas, que nos llevan a debates que probablemente ni siquiera tenga sentido que tratemos de cerrar, eh, que son estrategias que, utilizando metodologías que le atribuyen a este a este trabajo de cuidados no remunerados un valor monetario, permiten dimensionar la contribución que este trabajo hace. Y de hecho, las compañeras de la Dirección de Géneros del Ministerio de Economía han muy recientemente producido un documento donde han hecho esta estimación para el caso de Argentina y han concluido que el trabajo de cuidados no remunerado equivale a más de 15% del PBI. Y comparan esta contribución que hace el trabajo no remunerado con la contribución que hacen otros sectores de actividad económica y resulta que el principal sector de actividad económica en Argentina es el trabajo de cuidados. Es el trabajo de cuidados no remunerado. Lo otro que permite visibilizar la economía feminista son las desigualdades y las dinámicas de reproducción de estas desigualdades. Y aquí está toda la contribución que nos permite advertir las brechas de género, las brechas de géneros en el mundo del trabajo remunerado, las brechas de género en el uso del tiempo para el trabajo productivo y para el trabajo reproductivo, las brechas de géneros en el acceso a ingresos monetarios, ya sea vía participación en el mercado laboral, vía acceso a beneficios sociales. Nos permite identificar las brechas de géneros en el acceso y control de activos económicos, que son los que nos permite a su vez generarnos ingresos. Nos permite reconocer las brechas de géneros en la pobreza, esta idea de la feminización, y le pongo comillas a esto, feminización de la pobreza. Lo podemos ver porque indagamos sobre la experiencia diferente respecto de la pobreza que tienen las personas según sus identidades de género. Y también vinculado con cómo advertimos las brechas de géneros en la experiencia y en la incidencia de la pobreza, también advertir los sesgos de género de las políticas públicas que buscan atender las situaciones de pobreza, la feminización de los programas para atender a la población en situación de pobreza que tienen también sus controversias y sus complejidades. Finalmente, cuando usamos la lente de la economía feminista, me parece que lo otro que conseguimos es contribuir a la formulación de alternativas, justamente porque la economía feminista se plantea otra economía, se plantea una economía al servicio de las personas, es que puede, con sus ideas, con la evidencia que construye, con su propio accionar político, contribuir a generar alternativas. Y para decirlo muy brevemente, esa otra economía que la economía feminista propone construir es una economía centrada en la sostenibilidad de la vida. Desde la economía feminista solemos decir lo que necesitamos es descentrar a los mercados y poner en el centro la sostenibilidad de la vida. Y esto que puede sonar una frase un poco abstracta, es algo muy concreto. Poner en el centro de la economía la sostenibilidad de la vida significa construir una economía que genere las condiciones materiales de posibilidad de todas las vidas que desean ser vividas. Y eso implica
desde tener la posibilidad de cuestionar los mandatos sociales que tenemos en relación con el género que nos ha sido asignado, hasta tener las condiciones materiales para poder vivir la vida tal como deseamos vivirla, según lo que son nuestras aspiraciones, según lo que son nuestros deseos, y que las condiciones en las que nacemos no sean determinantes de lo que podemos hacer en nuestra vida. Poner la sostenibilidad de la vida en el centro es cuestionar todo, es cuestionar eh, la- 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 los elementos centrales de las estrategias de desarrollo, es cuestionar el extractivismo, es cuestionar la forma de funcionamiento del mercado laboral, es cuestionar los distintos mecanismos de discriminación que operan en el mercado laboral, en la distribución de los recursos, es cuestionar los mandatos sociales, es cuestionar los roles asignados. Y de eso se trata la economía feminista. Lo cuestiona todo desde construcciones conceptuales y teóricas hasta la práctica cotidiana. Hacer economía feminista también es tener otras prácticas en la producción de conocimiento, en la utilización de ese conocimiento, en el diseño de las políticas públicas, en la gestión de las políticas públicas, en la construcción de las agendas sociales. Y para cerrar, ¿cómo podemos vincular? Y esto es simplemente un puntapié, sé que Flora y Paula van a retomar esta idea de, bueno, ¿cómo podemos vincular estos elementos centrales y así muy generales que hemos compartido respecto de qué es la economía feminista con nuestra vida cotidiana, como decía Karina al comienzo, eh, con nuestra vida cotidiana y con nuestro trabajo cotidiano, ¿no? ¿Cómo podemos aterrizar estas ideas de la economía feminista en la práctica, en el caso de ustedes, en el trabajo en el Poder Judicial? Algunas ideas, poquitas, sobre esto. Me parece que una de las formas de aterrizarlo es justamente tener presente lo que la economía feminista visibiliza y traerlo eh, a los problemas que abordamos en nuestro trabajo cotidiano. Ustedes que trabajan en el Poder Judicial, me parece que es central, o sea, ustedes participan en la producción de justicia, por decirlo de alguna forma. Y yo creo que es imposible que haya justicia si no se reconocen las desigualdades y si no se tienen presentes los mecanismos que producen y reproducen estas desigualdades. Entonces, me parece que eh, tomar lo que la economía feminista nos da como herramienta para dar cuenta de estas desigualdades es fundamental a la hora de gestionar en los niveles que sea la justicia. También me parece que las cosas que las dimensiones que la economía feminista visibiliza, el enorme peso del trabajo de cuidado no remunerado en las espaldas de las mujeres y de las identidades feminizadas, el, los diferentes mecanismos de discriminación en el mercado laboral, las brechas de género en los ingresos, en las jerarquías ocupacionales, etcétera, lo podemos visibilizar en nuestra propia experiencia de vida. Reconocer las veces que hemos sido víctimas de dinámicas de discriminación más explícitas o más sutiles. Muchas veces las dinámicas de discriminación, sobre todo cuando operan en los ámbitos de trabajo, en los ámbitos laborales, son sutiles. Y está tan naturalizada la discriminación que a veces es difícil advertirla. Entonces creo que parte de traer la economía feminista a nuestra vida es usarla para tratar de identificar esas discriminaciones sutiles, cotidianas, que en los ámbitos laborales son tan frecuentes, desde el chiste sexista hasta la desvalorización de nuestra opinión por ser mujeres, por ser trans, hasta la violencia, el acoso en sus formas más evidentes o también en sus formas más sutiles. Y finalmente me parece que es fundamental, y creo que este es el mejor espacio para decirlo, traer los temas que la economía feminista nos abre, nos ofrece, nos da evidencia a la agenda sindical. Me parece que poder transformar los mecanismos que reproducen las dimensiones económicas de la desigualdad de género
tiene o brinda elementos claves para la agenda sindical. Traer a la agenda sindical la cuestión del cuidado, traer a la agenda sindical la cuestión de las violencias, traer a la agenda laboral la cuestión del acoso, traer a la agenda sindical las prácticas de discriminación y pensar colectivamente cuáles son los mecanismos para enfrentar a estas dinámicas, cuáles son las demandas que como trabajadoras y trabajadores y como sindicalistas se pueden hacer a eh, las diferentes instituciones, los diferentes ámbitos, para empezar a desarmar estos nudos básicos de reproducción de desigualdad. Esto era lo que quería compartir con ustedes y quedo atenta a las compañeras y a la conversación que podamos tener después. Muchas gracias. Gracias, Corina. Interesantísimo. Vamos a pasar directamente a que le demos continuidad a las compañeras, así siguen exponiendo. ¿Voy yo o Paula? ¿Sí? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y porque gracias a la Federación Judicial Argentina nos volvieron a reunir. A Cori la veo seguido porque trabajamos juntas, pero a Paula hacía un montón que no la veía y me da muchas ganas de abrazarla, así que muchas gracias por la invitación. A ustedes que armaron esto junto con Julio, Gabriela, y toda la Secretaría de Géneros e Igualdad de Oportunidades. Yo voy a retomar entonces por donde dejó Cori, justamente para enlazar el diálogo y enlazar miradas en este conversatorio, y después le paso la palabra a Paula, que también sé que viene muy movilizada por todas las transformaciones que se están dando y porque, bueno, ellas son pioneras en una lucha que nosotras abrazamos, pero son pioneras ellas justamente, que tiene que ver con pensar los derechos de las personas trans y travestis. Y entonces yo quería arrancar pensando 4 palabras o 4 términos para este conversatorio. Uno tenía que ver con pensar la inclusión laboral, pensar en qué lugares trabajamos unas y otros y otras, que tiene que ver justamente con esto que decía Cori, ¿no? Cómo una mirada feminista sobre la economía nos ayuda a entender esas disparidades en el mercado laboral. Y nos ayuda a entender los techos de cristal, que en el Poder Judicial ustedes deben tener mucha experiencia, justamente cuando ven la distribución, cómo se componen las jerarquías y quiénes tienen acceso a unos cargos y quiénes siempre están en ciertos peldaños. Y también nos ayuda a entender los pisos pantanosos, ¿no? Más que pisos pegajosos, a veces se vuelven pisos pantanosos, en esto de pensar la segregación horizontal en el mercado de trabajo y por qué justamente hay una exclusión de ciertos puestos de trabajo y ciertas tareas y labores a los cuales con la militancia gremial, porque creo que ustedes con esta apuesta que han hecho en este conversatorio, están vinculando de alguna manera, bueno, pensar la economía, pensar el trabajo, pero desde nuestra militancia, ¿no? Desde lo que implica la militancia sindical. Y esto me parece central y me parece clave en cómo están construyendo esta agenda como trabajadoras judiciales. Y la segunda palabra tiene que ver justamente con la economía, y la cuarta palabra con esto que ha dado título al conversatorio, que es pensar el transfeminismo, los transfeminismos. Y yo creo que esto que ustedes se plantearon es central en un sindicato, porque si hay algo que han demostrado en la historia de muchos sindicatos, son justamente el lugar difícil que han ocupado las mujeres en esa lucha, y ni hablar las compañeras trans, travestis, lesbianas, lo que implica visibilizar la lucha de las mujeres dentro de los sindicatos. ¿Por qué digo esto? Porque en todo sindicato también se han llevado adelante históricamente formas de división sexual del trabajo militante. Y algunas hacían algunas tareas dentro del sindicato y otros hacían otras, ¿no? Entonces, cuando miramos la historia del trabajo en la Argentina y de los sindicatos,
bueno, vemos también estas jerarquizaciones. No todas aparecen en los lugares de las secretarías generales, los comités o lo que implica la conducción de los sindicatos están ocupados por ciertas figuras y no por otras. Y sin embargo, cuando vamos a reconstruir la historia de esos gremios en profundidad, lo que vemos es que quienes han sostenido la cotidianeidad del sindicato han sido las compañeras y compañeros, y muchas veces quedado invisibles en la historia de esas luchas. Entonces, pensar esta reflexión tiene que ver con pensar hacia adentro del gremio, qué herramientas nos podemos llevar de este conversatorio hoy para fortalecer el gremio, porque cuando estos temas se traen a la mesa, el gremio se fortalece, la lucha sindical se fortalece y ninguna compañera o compañero se vuelve igual. En este caso, si estaríamos volviendo físicamente de un encuentro, ahora nos vamos a volver virtualmente, pero ninguna va a volver igual. Y el otro punto tiene que ver con algo que Cori, desde la economía feminista, lo insiste también en decir cuando analiza los orígenes de la economía feminista, dice, bueno, no se trata de decir que es economía y género o agregar mujeres y revolver. Y acá, si pensamos la vinculación entre economía, feminismo y transfeminismo, no se trata justamente de agregar la palabra disidencias sexuales, de agregar la expresión diversidad, de agregar personas trans, travestis, no binarias, sino justamente pensar qué puentes se pueden construir entre una mirada crítica de la economía dominante y una perspectiva transfeminista. Y en este punto quiero quedarme, y por eso me parecía muy valioso este encuentro, porque estamos en momentos donde ciertas miradas del feminismo se vuelven hostiles hacia las identidades trans. Estamos en momentos donde hay una vuelta a defender actitudes como no lo mujeril, lo femenino, como los esencialismos. Todos los esencialismos hacen mal, porque de alguna manera, digamos, refuerzan posiciones rígidas, cristalizan, y nuestras luchas están en movimiento, no podemos cristalizarnos en identidades fijas. Y mostrar esos flujos, mostrar esas transiciones, tiene que ver justamente con mostrar cómo las perspectivas, las miradas, las luchas transfeministas fortalecen al feminismo. Y este momento es un momento clave, porque en el mundo también, en diferentes puntos del planeta, también hay tensiones dentro de los feminismos, porque también pensar en el movimiento feminista es pensar en conflictos sin tensiones, si no, parecería que estuviéramos obturando esto. Y yo creo que me parece vital justamente analizar estos puentes. Amaya Pérez Orozco y Sara Lafuente dice, el puente entre economía y transfeminismo a veces está hecho de retazos, y hay que juntar esos retazos para ver cómo esta mirada nos enriquece. Entonces me parece central esta apuesta de ustedes, de trabajadoras del sector judicial, por profundizar en este sentido. Entonces, en esta idea que decíamos recién, que justamente no se trata de agregar, ¿no?, cuerpas y mezclar, o justamente presentar una idea cerrada sobre los vínculos entre economía, feminismo y transfeminismo, un primer punto con el que nos topamos, y esto es interesante hacer un poco de historia, es la ausencia de datos, la ausencia de bases de datos, la ausencia de miradas justamente que no solamente reconozcan las identidades, los cuerpos, las sexualidades, las experiencias, sino también que cuantifiquen, porque sabemos que lo que se cuenta también es después lo que impacta en el diseño de una política pública. Esto que decía Cori recién, visibilizar los trabajos, el valor de los trabajos y visibilizar quién lo hace, también eso después impacta en qué tipo de políticas se diseñan y qué agenda se impulsa dentro de los sindicatos, dentro de las organizaciones en las que trabajamos. Entonces, esta cuestión de, hay algo que marcó fuertemente, si analizamos las estadísticas en la historia argentina, incluso de los censos, y es un fuerte binarismo en las estadísticas, ¿no? Todos los datos están medios en varón-mujer, hombre-mujer, ¿no? Este binarismo tan fuerte, bueno, ha invisibilizado sistemáticamente a otros, y esos otros son personas con identidades, con luchas, con tradiciones políticas, y con justamente esta cuestión de que la sistemática invisibilización en los datos tampoco ha podido, digamos, mostrar esta
heterogeneidad que implica pensar justamente la presencia y el aporte y la contribución a la economía de todas las identidades. Sobre todo pensemos que Argentina, digamos, los avances que tiene en materia legislativa, fíjense la ley de identidad de género, los años que tiene, y sin embargo eso no fue un cambio automático, un switch automático en transformar su forma de pensar a la población en toda su diversidad. Entonces el binarismo en materia de datos y de encuestas y de los datos con los que contamos ha sido una fuerte restricción. Sin embargo, Argentina, y en esto ver los estudios que se hicieron por provincias, el principal aporte de las organizaciones trans y travesti fue justamente organizarse y contar cuántas somos, cómo vivimos, en qué condiciones. Yo tengo los primeros registros en la década del 90, cuando empezaron a hacer el relevamiento en Ciudad de Buenos Aires, cuando se hace después el relevamiento en La Matanza, el histórico libro Cumbia, Copeteo y Lágrimas, de la querida Loana Berkins, con un montón de compañeras. Digo, pensar esto, cómo se empezó a visibilizar y a generar datos propios a partir de las organizaciones. Fue la lucha misma del colectivo trans y travesti la que construyó estas encuestas. Entonces eso me parece central para pensar, bueno, cómo se fue visibilizando. Y después una pregunta en torno a qué miramos, digamos, cuando miramos justamente el movimiento, el mundo del trabajo, hay quienes miran la materialidad, el trabajo en sí, las condiciones laborales, y esto tiene mucho que ver para cuando nos toca ir a una mesa paritaria, pero vemos que aparece como dividido, aislado, segmentado, el mirar las sexualidades, las identidades, las experiencias en esta clave. Entonces, esa división o ese aislamiento que se provoca de estos dos campos, lo que no nos permiten es integrar una mirada y pensar que justamente nuestra mirada de la economía se potencia si podemos incluir esta perspectiva, una perspectiva que se corra de una mirada heteronormativa, porque justamente este sistema es profundamente heteronormativo, y el capitalismo se sirve de la heteronormatividad, y no digo la heteronormatividad con quién me acuesto, no, sino como una institución en sí, que marca, que designa, que visibiliza y que además asigna recursos. Si yo siempre pienso en la idea de familia montada sobre la institución heteronormativa, bueno, voy a pensar que lo fundamental es esa constitución familiar, y no otras formas de familias, otras formas de cuidados. Cuando Cori decía recién lo de pensar la agenda de los cuidados, bueno, ¿cómo podemos pensar las redes de cuidado en otros colectivos, en otras experiencias que no están marcadas por la institución familiar que conocemos, profundamente heteronormada? Entonces, mencionaba, y para recuperar estos puentes, el profundo binarismo, la heteronormatividad, esto va marcando también un modo de mirar la economía, y también un modo de cómo se decide sobre políticas y se decide sobre ciertas decisiones en materia de derechos, porque esto también después impacta sobre los derechos, digamos. Y en este sentido, pensaba cómo tener una mirada feminista, transfeminista sobre la estructura socioeconómica nos puede permitir fortalecer nuestra agenda sindical. Por eso pensaba que en este conversatorio una apuesta es fortalecer nuestras herramientas hacia el afuera, cuando nos toca ir a una mesa paritaria, cuando nos toca ir a una instancia de negociación, donde no solamente vamos a discutir salarios. Y esto es importante decirlo en el contexto de la pandemia, que a veces parece que la mesa paritaria es solamente discutir salarios, y justamente la paritaria es para llevar esta agenda, es para tejer una agenda mucho más potente, una agenda gremial que puede incluir estas miradas y que no sea discutir solamente salarios, sino condiciones laborales y de vida. Y en esto creo que llevar estas discusiones hacia adentro del gremio también lo fortalece. ¿Y en qué sentido? Pongo algunos ejemplos. En algunos gremios se está avanzando en justamente plantear la apuesta o el punto de partida de un protocolo contra las violencias de género y las disidencias sexuales o las personas LGBTIQ+. Y en este sentido, estos protocolos hacia el interior de los sindicatos también son puntos de partida.
La vez pasada me tocó participar en el lanzamiento del protocolo que hicieron las y les docentes de la Universidad Nacional de Rosario, y ahí justamente compartíamos, el protocolo contra las violencias es un punto de partida, es una puerta que se abre, permite instalar algunos mojones para pensar campañas de sensibilización, para interpelar, para pensar la formación sindical. Habitualmente en la formación sindical el género aparece como un módulo, ¿no? O las diversidades como un módulo, y sin embargo esto es la columna vertebral de los gremios, porque si nosotras fortalecemos a nuestras compañeras y compañeros, fortalecemos la agenda sindical. Entonces, el ejemplo de los protocolos, donde se empieza a cuestionar las formas de violencia entre compañeros al interior del gremio, es un paso, y me parece interesante en esto de pensar economía, trabajo y militancia política. Otro de los puntos que a mí me parece que nos lleva a tener una mirada en esta clave es interpelar la paridad. Tema tan discutido dentro de los espacios políticos, dentro de los gremios. Argentina creó la ley de cupo sindical, sabemos que ni eso se cumple en los gremios. ¿Y qué pasa si empezamos a interpelar la paridad real en clave transfeminista? Bueno, se nos abre, digamos, una cantidad de planteos y propuestas que implica, bueno, cómo están constituidos nuestros gremios, cómo discutir la paridad, y no solamente al interior de la conducción del gremio, sino también llevar estas discusiones a las mismas instancias del trabajo judicial, donde sabemos que las jerarquías son más fijas y hay justamente más fricciones en esto de interpelar la división sexual del trabajo. Otro de los puntos que yo pensaba es, bueno, cómo pensar las cuestiones de violencia laboral, sobre todo ahora que se está avanzando con el convenio recientemente aprobado en la OIT, sobre pensar justamente cómo las formas de violencia están instaladas al interior de nuestros espacios de trabajo y cómo visibilizarlas, pero también cómo trabajar en una agenda no punitivista, en una agenda que apueste por la formación, por la sensibilización. Y bueno, y creo que este planteo de la economía feminista, a mí lo que me resuena todo el tiempo es, bueno, la economía feminista se pregunta todo el tiempo, bueno, ¿qué trabajos valen? ¿Y por qué algunos valen más que otros? Y bueno, pensar esta discusión sobre la valorización del trabajo, bueno, también nos lleva a pensar las diferentes formas de desvalorización y cómo esas formas de desvalorización las sentimos con violencia, de diferentes maneras, ¿no? Física, simbólica, a partir de chistes, de expresiones irónicas al interior de nuestros espacios laborales. Y otra de las cuestiones, y aquí me quedo y le paso la palabra a Paula, es justamente pensar en el vínculo entre salud y trabajo dentro de nuestras organizaciones y dentro de nuestros ámbitos laborales. Y creo que en contextos de pandemia, si hay algo que ha demostrado, y las encuestas que están saliendo, es, bueno, cómo hemos asumido esta virtualización, esta sobrecarga en el teletrabajo. Muchas trabajadoras judiciales están en una condición de empleo remoto o de virtualización de sus tareas, donde justamente esto que decía Corina se pone como en escena, casi como una postal, ¿no? Hacerse cargo de los cuidados de otros, no tienen que ser necesariamente niñas, pueden ser que tengo a cargo a una amiga, a un familiar, a un adulto mayor, y al mismo tiempo cumplir con mis obligaciones laborales. Bueno, pensar cómo esta agenda de poner la vida en el centro, de correr la productividad del centro justamente, ¿no? Esta idea productivista, ¿no? De tenemos que estar cumpliendo objetivos, cumpliendo metas, bueno, quitar del centro esto y refuerza nuestra agenda de cómo trabajar las cuestiones de riesgos psicosociales en el trabajo, sobrecarga, y bueno, cómo esto en el contexto de la pandemia se vio muy incrementado, sobre todo porque, bueno, muchas están sosteniendo sus fuentes de trabajo desde sus hogares, a veces con pocas herramientas, sin conectividad, sin un espacio adecuado. Entonces me parecía interesante verlo en esta clave, esperar estos puntos a partir de estos puentes entre economía, transfeminismo y feminismos. Le paso la palabra a Paula, gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a la Federación Judicial Argentina, al Centro de Estudios, también a quienes organizaron esto, Karina Albarracín, a Julio. Les pido perdón si leo mal los
los apellidos, Julio Gambina, a Gabriela, a la Secretaría de Género de Igualdad de Oportunidades, a Karina, ya la nombré, y también a las compañeras que me precedieron en el uso de la palabra, a Corina y a Flora, con las que compartimos un montón de actividades y que generan vínculos que a veces son difíciles de mencionar porque se expresan más a través del afecto que de las palabras. Adhiero además de lo que las compañeras estuvieron comentando recién, el poder exponer, por lo menos desde el lugar en el que puedo, que es esta visión que quizás tenemos desde los territorios, y a esto que hablaba por ahí en el off de Flora, que contaba, que es la experiencia que tenemos las militantes, que por ahí estamos caminando ahí en los barrios, y es de eso lo que puedo contarles y expresarles, por lo menos esa es la mirada desde la economía feminista. Yo voy a hablar de la democratización de los recursos y la perspectiva de clase, porque nosotras, hablo de la población travesti trans, somos una población vulnerada, pero somos tan vulnerada como la mayoría de las clases a las que pertenecemos. Lo único que nos diferencia a las clases populares es que la estigmatización nos ha llevado a un promedio de vida muy corto. La estigmatización, la vulneración de derechos, nos ha llevado a un promedio de vida de 35 años. Sacando el promedio de vida por todas estas cosas, existe un paralelo entre lo que nos acontece y les acontece a las clases populares. Nosotras no tenemos acceso al trabajo, pero tampoco lo tienen las clases populares. Estamos hablando del acceso al trabajo registrado. Lo que ha mostrado la pandemia es que hay una enorme cantidad de trabajadores y trabajadoras dentro de la informalidad. Nos afecta a nosotras, pero nos afecta también a otros compañeros y otras compañeras que casualmente pertenecen a nuestra misma clase social. Si nos paramos en el eje de la educación y de la falta del acceso a niveles terciarios o universitarios de las compañeras trans, nos vamos a dar cuenta que también están atravesados los compañeros y las compañeras de los barrios populares, los compañeros y las compañeras de las villas, los compañeros y las compañeras de los asentamientos, los compañeros y las compañeras que son pobres, porque sufren la misma estigmatización y sobre todo la misma pobreza. La pobreza lo que lleva es que no es una pobreza intelectual, porque a veces hay cierta superioridad intelectual dentro de las clases populares, pero no hay un acompañamiento de parte del Estado para que esa formación intelectual, sobre todo en temprana edad, pueda ser acompañada. ¿Por qué? Porque no hay recursos. También si hablamos del sistema de salud, nosotras sufrimos la falta, digamos, la poca amistad que tiene el sistema de salud para comprender nuestros cuerpos y nuestras dolencias, pero también es transversal a la mayoría de nuestras compañeras y compañeros de los sectores populares, que se ven mal atendidos en muchos de los centros hospitalarios que son, sobre todo, que son del Estado. Y también no es casual que tengamos una justicia que siempre, además de ser patriarcal, es clasista. Porque a las mujeres cis de clase alta las tratan de una forma y a las mujeres cis de clase media o baja las tratan de otra. De la misma forma que nos tratan a nosotras, pero también esa justicia patriarcal y clasista no trata de igual forma a un pibe blanco de clase media y de barrio norte que a un pibe morocho de clase baja de la 1114. Cometiendo el mismo delito, los dos son acusados con distinta vara. Los dos tienen una sentencia con distinta vara. Lo hemos visto y no hace falta entrar en detalles sobre esto ni sobre lo que dije anteriormente. Muchas de ustedes y muchos de ustedes lo vivirán en carne propia o lo verán. Si no lo viven en carne propia, lo tendrán como una experiencia dentro del entorno en el que viven. Y eso tiene que ver con esa falta de distribución de la riqueza.
Y la distribución de la riqueza no es un discurso utópico de alguna fuerza, sino que al contrario, es un pensamiento del cual hablan casi la mayoría de las fuerzas populares, por lo menos que han tenido la intención de gobernar este país. La distribución de la riqueza es compartir la torta, como dicen habitualmente, porque hemos vivido en un Estado que a lo largo de muchas décadas ha dejado que el poder de un país o que la riqueza de un país estuviera en unas pocas familias y no se redistribuya con el resto. ¿Y por qué esto va dentro de un contexto, como lo nombraron las compañeras, del feminismo? Porque el feminismo hoy es una de las expresiones más claras de la lucha hacia los derechos de todes. Primero hablan de los derechos de las mujeres cis y de las mujeres trans, porque claramente hay un retroceso, mejor dicho, no hay un retroceso, hay todavía una falta de adquisición de derechos para las identidades feminizadas que viene casi ancestralmente. Entonces, por eso la lucha del feminismo tiene que ver con el recuperar eso que no se tuvo nunca, con la adquisición de derechos de las mujeres cis y de las mujeres trans. Pero también el feminismo, en esa raíz de luchar por la adquisición de derechos, también habla de la adquisición de derechos de los varones, sean cis o sean trans, porque cuando se incorpora un derecho, no se está incorporando el derecho solamente para un género, al contrario, se está incorporando un derecho que amplía el derecho de todos los géneros. Hoy el feminismo es una de los movimientos, de las fuerzas que contiene a la mayor cantidad de compañeras, y por eso es que quizás el término de economía feminista cierra en pos de enmarcar en esa adquisición o en esa formulación de ir hacia un futuro pleno donde todos y todas y todes podamos gozar de las mismas libertades y de los mismos privilegios. Hoy esos privilegios se mantienen solamente en manos de unos pocos. Y el trabajo sigue siendo un privilegio, porque no podemos decir, como sostienen algunas compañeras que son feministas hegemónicas y que tienen quizás culpa de clase, que dicen, bueno, pero el trabajo es un derecho, no podemos decir que no es. El trabajo es un derecho cuando es para todos y para todas. Si el trabajo es para unos pocos, no es un derecho, es un privilegio. Y el privilegio para las clases populares, para las señoras morochas que viven en un barrio, para las señoras que son gordas, para los ciegos, para las sordas, para las afro, para las originarias, para las migrantes, para nosotras, las trabas, hoy no ha sido una realidad. Por lo tanto, para nosotras es un privilegio. Para nosotras es un privilegio poder acceder a un trabajo formal que nos permita vivir 7 días tranquilas, sabiendo que después de 8 horas laborales o las horas que se tenga que trabajar, podemos ir a descansar a nuestra casa con la tranquilidad de que vamos a abrir la heladera y vamos a poder comer. Saber que nos vamos a poder enfermar y eso va a estar contenido dentro del régimen laboral. Saber que 2 veces al año vamos a cobrar un aguinaldo. Miren, ustedes no tienen idea de lo que son esas cosas. Si lo vivieron como una cosa natural, no tienen la manifestación de lo que es no haberlo vivido nunca, compañeros y compañeras. La verdad que eso, cuando hablan del aguinaldo como una cosa natural, es una cosa que se ha logrado, que ha sido una conquista de un gobierno que pensaba en la gente, porque el poder tener eso para las que no tuvimos nunca, cuando lo hemos cobrado, yo lo he cobrado creo que 4 veces en mi vida, pero no saben la enorme satisfacción que es ver ese montón de plata con el cual vos te podés dar esos sueños y esos deseos que siempre tuviste, porque hay algo que no sé si pertenece a la economía, pero hay algo que siempre nos han marcado al pobrerío. El pobrerío no tiene derecho al gozo.
el pobrerío siempre tiene que pensar en pobre. Nunca puede pensar que con su plata bien ganada puede irse de vacaciones o comprarse un par de zapatos bien caros. Los zapatos caros, los viajes en avión, las vacaciones en un buen lugar son solamente privilegio para los ricos. Y si un pobre se junta todos los meses su platita para irse de vacaciones a Punta del Este, está mal visto. Como si los privilegios solamente deberían sostenerlos los ricos. Nosotras, las pobres, la que quiera comprarse un celular de última categoría que lo haga, y la que no quiera que no lo haga. Esa es la libertad de tener un privilegio que es para todos y para todas y para todos. Hasta ahora nos siguen negando esos privilegios. No tenemos el privilegio al gozo y a la libertad, a ese gozo de decidir plenamente sobre nuestros cuerpos y nuestras identidades. Todavía siguen hablando con la potestad muchos y muchas sobre nuestras identidades, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros goces y sobre nuestra decisión enorme de cómo vivir la vida. Tenemos derecho al goce, compañeros y compañeras, y eso habla de una amplitud de derechos y una amplitud de privilegios que todavía no hemos conseguido. Pero también en esta enorme cadena de faltas que todavía no podemos llegar a conseguir, está también esta decisión que toman los estados. Ahora, mientras hablaban las compañeras, buscaba ver cuántos presidentes y presidentas cuántos fueron abogados o abogadas. Y según lo que conseguí en estos breves minutos, tenemos 19 presidentes y presidentas abogadas en total, de los cuales 18 eran varones y una era mujer. De esos 19 abogados, la otra mitad fueron militares. Claro que dentro de esos militares estaba Juan Domingo Perón, que fue elegido democráticamente. O sea, hay una enorme cantidad de presidentes que fueron abogados varones. Y hay una presidenta mujer. La decisión que tomaron esa cantidad de varones y en el otro lado esa mujer habla claramente de la perspectiva de género y la igualación de derechos. De esos 18 que hay que son varones, hay algunos que levantan el peso en la balanza, pero hay otra que sola, a comparación de todos estos, levantó en perspectiva de género muchísimo más que el resto. Puedo nombrarle 2 leyes: la asignación universal por hijo y la ley de identidad de género. La ley de identidad de género la nombro porque a nosotras nos da la primer puerta para empezar a avanzar en derechos que hasta ese momento no eran adquiridos. Y la asignación universal por hijo la hablo porque empieza a darle un marco legal a lo que es la ley de cuidados. Hasta ese momento muchas compañeras y muchos compañeros, sobre todo las compañeras que son las que reciben, no tenían un acompañamiento del Estado para la crianza de sus hijos. Porque ese acompañamiento le permitió a muchas que pudieran empezar a estudiar. A muchas les permitió que también tuvieran un tiempo para organizarse, porque ese pequeño incentivo que se le daba a ese grupo de mujeres que eran madres o sostén de familia, hacía que ese tiempo lo pudiera usar para otra cosa y no tener que estar pendiente de forzar más el tiempo laboral. No sé si es claro lo que les estoy diciendo, pero a veces se minimizan algunas leyes, a veces se minimizan algunas cosas y se las ridiculiza. Así se ridiculizó a la asignación universal por hijo. También se ridiculizó otras medidas que en ese tiempo no se entendían como feministas, pero viéndolas desde esta perspectiva y con el diario de ayer, como dicen comúnmente, vemos otras medidas que no las tomó una abogada, pero sí alguien que no tenía expertise, que
que no tenía títulos y que era una mujer que venía del pueblo, que es Evita. A Evita se burlaban porque les daba una máquina de coser a las compañeras. La máquina de coser lo que hacía es que esas compañeras, jefa de hogar, pudieran ser capaces de mantener su casa y con eso ser independientes. Les regalaban la dentadura postiza. Se burlaban y se burlaron con la gestión anterior de la expresidenta cuando estaba el plan, no me acuerdo si llamaba Sonreír o qué. Pero ¿saben quién se burla? Los que siempre tuvieron los dientes. Las que no tuvimos dientes, las que teníamos que ocultar la sonrisa porque teníamos una carie o porque nos faltaba una pieza, las que teníamos que masticar de costado porque nos faltaban las piezas dentales, sabíamos que eso era algo esencial. El pobre empezó a tener alegrías con esos estados. Y el rico siempre piensa en el pobre de forma pobre, como decía Evita. No pensaron jamás en esas pequeñas cosas que son parte también de la economía y también de la reivindicación de derechos, porque a veces estamos hablando solamente de lo económico, pero miren, la importancia de sonreír, de tener una cara plena, con sus dientes plenos, hace que mucha gente vea de otra forma la vida. Entonces, para cerrar, este es el humilde aporte que puedo dar, al menos hasta aquí. Les agradezco enormemente la invitación, le agradezco siempre a Flora el tenerme en cuenta para acompañar estos lugares, y como siempre estamos a disposición para compartir esto humildemente que vamos recolectando y aprendiendo en la medida que caminamos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Paula. Yo creo que ojalá que esto nos abra la cabeza a muchos y muchas, porque la verdad que lo que nos estás contando nos atraviesa bien profundo. Acá me estaba leyendo en el chat, bueno, las felicitaciones por la iniciativa, gran panel. Tenemos gente de Esquel, de Comodoro Rivadavia, Mar del Plata, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza. Y tengo una pregunta de una compañera. A ver, no sé si la vas a contestar vos, Paula, o si quieren hacer una intervención cada una. ¿Tendría que haber un cupo sindical travesti trans que incluya al colectivo? Esa es una de las preguntas. Yo creo que para agregar, nosotras tanto en la federación como en mi sindicato de base, que sí está incluido, se habla de el espacio de cuidados para los y las dirigentes, ¿no? Nosotras en mi sindicato de base lo tenemos para que podamos justamente militar, porque como tenemos la doble o triple tarea de jornada laboral, se nos dificulta a muchos poder estar en el sindicato tantas horas, ¿no? La pregunta es la que voy a hacer es porque se discute si está bien tener el espacio de cuidado a cargo de cuidadoras, porque en su mayoría son cuidadoras, o tenemos que fortalecer y que el sindicato financie de alguna manera el hecho de que nosotras y nosotros, porque muchos compañeros también están al cuidado de sus niñas o adultos mayores para poder militar. Así que ahí les dejo dos preguntas para que vayamos contestando y tenemos un ratito más, creo que con 10 minutos más y podemos cerrar la actividad. La que quiera toma la palabra. Bueno, yo reaccionaría a la segunda pregunta, que es un ejemplo de una pregunta más general que nos solemos hacer, ¿no? Que tiene que ver con
cómo podemos generar espacios de cuidado que permitan redistribuir las responsabilidades de cuidado, que permitan descargar parte de las responsabilidades de cuidado que tenemos, liberar tiempo para poder hacer otras actividades, la actividad sindical, la actividad de formación, la actividad laboral, económica, e incluso algo que no se dice, porque forma parte de los mandatos y de las culpas que los mandatos generan, ¿no? También liberar tiempo para el ocio, liberar tiempo para el autocuidado, ¿no? Em, entonces, yo creo que la generación de estrategias de cuidado que permitan descargar parte de las responsabilidades de cuidado es muy importante, es muy relevante, y es una de las demandas de la agenda de los cuidados, ¿no? En general se le demanda a la política pública, creo que está muy bien demandarle también al propio sindicato que ofrezca estos espacios. Y el segundo paso es, bueno, cómo evitamos la trampa de que estos espacios de cuidado extradomésticos sigan siendo espacios de reproducción del rol cuidador de las mujeres y de las identidades feminizadas. Y yo a eso respondería lo siguiente: yo creo que tenemos que entender esto como procesos. Y que lo más probable es que si empezamos a poder construir estos espacios de cuidado extradomésticos, en un primer momento estos espacios estén también habitados por mujeres y por identidades feminizadas, porque todavía seguimos conservando eh, esta construcción social de que el cuidado es una responsabilidad mayoritariamente de las mujeres, y que las mujeres tenemos esta capacidad natural para el cuidado. Me parece que no debemos negarnos a expandir espacios de cuidado extradomésticos por no reproducir los roles de género en el cuidado, sino que más bien lo que nos tenemos que proponer son mecanismos y estrategias para ir desafiando esos roles estereotipados de género en el cuidado, y que estos espacios de cuidado extradomésticos puedan ir siendo habitados y construidos y fortalecidos por la diversidad de las personas. Esto implica no solamente que haya personas hombres que se empiecen a animar a asumir estas responsabilidades de cuidado, incluso en espacios extradomésticos, sino también implica que las personas que dejan al cuidado de otras personas, a sus hijos y a sus hijas, o a personas mayores, personas con discapacidad, también acepten que este cuidado sea brindado por entidades masculinas, porque me parece que están las dos cosas. Está por un lado la resistencia de los varones a ejercer estas actividades, pero también la resistencia de quienes necesitan este cuidado, de aceptar que este cuidado lo hagan varones. Hay desconfianza, hay temores, y hay una construcción cultural que se reproduce cotidianamente que hace que sea muy difícil cambiar esto. Entonces, mi punto sería, bueno, entendamos esto como un proceso y pensemos qué estrategias nos podemos dar para ir desafiando estos roles estereotipados respecto del cuidado, sin poner en tensión, o administrando, en el caso de esa tensión, con la posibilidad de expandir estos espacios de cuidado por fuera de los hogares. Bárbaro, genial. No sé si la otra pregunta la vas a contestar vos, Paula. Creo que sí. No, le podría haber cedido la palabra a Flora. No, yo creo que el cupo es necesario mientras no haya la incorporación natural y los espacios no sean permeables a la aparición de las compañeras. Entonces, es claro que debe haber alguna forma, algún sistema paritario o incorporación de la paridad en términos de género que incorpore no solamente a las compañeras trans, sino a las otras identidades que mencioné antes, pero quizás eso sea hoy como una pequeña apertura que luego no va a ser necesaria porque con la incorporación nuestra y del resto de las identidades no va a haber necesidad de ningún cupo, pero bueno, necesariamente hoy debe haber alguna forma para que esto suceda.
pero yo creo que lo que hay que fortalecer es esto, ¿no? El- que haya los espacios de debate, que haya los espacios de difusión, que haya los espacios de acompañamiento, porque otra cosa en la cual somos transversales y que tiene que ver con la clase social es que hay una dominación de la parte que viene desde la academia sobre nuestras clases sociales porque no tenemos formación. Y no hablo de la formación intelectual, sino de la formación política, para poder entrelazar esto, que es el ejercicio del poder, y que es el ejercicio también de estar en lugares de decisión. Para que los lugares de decisión sean democráticos y sean más amplios y más plurales, tienen que estar las personas que vienen de los territorios y que tienen acuñadas en su cuerpo y en su pecho y en su alma esos sufrimientos que solamente las personas que lo padecieron pueden decir. En la política pública nos está faltando todavía que la gente que viene de esos espacios, que vienen del territorio, como se dice, también esté acompañando a los compañeros y las compañeras que tienen la carga intelectual. Porque si no, siempre las leyes terminan siendo pensadas desde los escritorios, pero con una carencia enorme, que es justamente lo que tiene la experiencia. Quizás con esta clase de conversación. Pau, creo que te muteaste. Fíjate sin Perdón. querer. Ahí está. No, es que justo entró un llamado y empezó a sonar la musiquita. Así que bueno, vamos con optimismo hacia lo que viene. Y contando desde ya con la participación de ustedes para construir esto, ¿no? Creo que esto último que decías es la importancia de la realización de los encuentros ahora plurinacionales de mujeres, de lesbianas, travestis, trans y no binarias, donde todas las mujeres y disidencias abordamos tantos temas que después van siendo leyes, ¿no? Acompañando a esos que hoy nos legislan. Bueno, Flora, si querés terminamos con un análisis tuyo. Sí, vuelvo a reiterar todo el agradecimiento de este panel tan brillante que tenemos en este conversatorio. Te doy la palabra. Sí, pensaba en que estamos en octubre y si no tuviéramos una pandemia global y que nos tenemos que cuidar todavía porque los números del sector de salud nos preocupan, sabemos que nos tenemos que quedar en casa, estaríamos ya en la previa del encuentro, ¿no? Y bueno, y ahí también lo que vos dijiste es el encuentro plurinacional también, ¿no? La forma de nombrarnos, la forma de construir ese encuentro, que tiene también mucho de autogestión. Las compañeras, hay compañeras que ahorran todo el año, que organizan peñas, ferias, agite de ferias feministas para viajar, y, y siempre me acuerdo una imagen de una película sobre una empresa recuperada, donde justamente las compañeras en la asamblea, donde estaban todas las compañeras presentes, van a hablar sobre el viaje al encuentro. Y entonces uno de los compañeros dice, bueno, y ahora las compañeras nos van a contar esto del viaje al encuentro. Y se dispersa la atención, ¿no? Parece que no es un tema nodal, y sin embargo, si hay algo que tiene la potencia de los feminismos es construir en esa articulación, porque el viaje ya desde la organización es un aprendizaje en sí. Y lo que hemos aprendido en esos talleres, en esas marchas, en esas peatonales feministas, tienen que ver con que son saberes que se van tejiendo a lo largo de tantos años. Y puede parecer como un tema menor, esa escena de la película que yo digo lo grafica muy claramente, ¿no? Algunos mirando para abajo, otros para el costado, y sin embargo es la potencia de esa agenda de haberla impulsado durante tantos años, y las compañías de los sindicatos saben la lucha que implica esto, instalarlo adentro de los gremios, que empiece a formar parte de las agendas de formación sindical, de lo que implica formarnos sindicalmente, y creo que es a fuerza de amasar años y años que se está consiguiendo cada vez más. Y yo pensaba, mientras escuchaba a Paula y a Corina,
y vos hablabas de los cuidados, sobre, bueno, si tenemos que pedirle al gremio o cuánto el gremio tiene que destinar recursos a eso, y también pensaba en que los gremios también han sido construidos como espacios altamente masculinizados, los horarios de las asambleas, los horarios donde se toman las decisiones, esas jornadas eternas que empiezan a chocar con otras responsabilidades y con otras demandas de cuidado, bueno, justamente es que fuimos configurando formas de construir la política donde esto que estuvimos compartiendo a lo largo de esta larga hora no ha sido incluido. Entonces creo que la forma de construcción política también amasada desde el transfeminismo, desde estas experiencias, bueno, van cambiando la construcción política dentro de los gremios. Y eso es lo que también esperamos, porque sabemos que ahí se fortalece nuestra lucha. Así que yo pensaría el cuidado en una clave además más amplia, pensando que también dentro de los sindicatos, dentro de las organizaciones políticas, siempre hay quienes están cuidando afectivamente y sosteniendo a los otros. Así que eso también me parece importante. Siempre hay una compa que escucha, que se vuelve de una negociación y hay alguien que te está esperando ahí para ver cómo fue. Bueno, eso también es pensar en el cuidado en clave afectiva, amorosa, y que eso también va tejiendo nuestras luchas, ¿no? Y cómo nos podemos parar frente a ellas. Así que, bueno, agradecerles de nuevo la invitación y, bueno, un abrazo enorme desde acá, a las compas que se han conectado desde tantas provincias también. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a este panel espléndido. Por supuesto, este es el primero de los encuentros y no va a ser el último, así que prepárense porque seguramente las vamos a volver a llamar. Sin duda, tenemos ahí del chat de YouTube muchísimas felicitaciones a cada una de ustedes. Y bueno, agradecer a Julio Gambina, el director del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina, la colaboración que nos ha brindado para organizar este encuentro. Gabriela Huenchuar, como secretaria de capacitación de la Federación Judicial Argentina, sigue sin buena conexión a internet, así que a través mío van los saludos de la compañera para poder haber hecho este encuentro, este conversatorio con los compañeros, y estamos agradecidísimas a ustedes y a todos y todas las que nos están viendo por YouTube. El conversatorio va a quedar colgado en el canal de YouTube, así que se puede volver a ver, y es como insumo para poder instrumentar y debatir en cada sindicato, en cada filial, sobre la economía transfeminista. Muchísimas gracias a todas, saludamos y nos estamos viendo próximamente. Abrazos. Muchas gracias, abrazos. Gracias. Chao.